Estamos a la puerta de esta fiesta, con vestido de lino fino me presentaré. Las bodas del Cordero ya se acercan. Estamos a la puerta de esta fiesta, con vestido de lino fino me presentaré. Iglesia y mancha y sin arruga, sin mancha y sin arruga, de la mano de mi amado danzaré. Esta es la danza, es la danza de amor. Esta es la danza que danzo con mi amado. Esta es la danza de amor. Esta es la danza de los enamorados. Vamos juntos. Estamos a la puerta de esa fiesta, con vestido de lino fino me presentaré. Las bodas del Cordero ya se acercan. Estamos a la puerta de esta fiesta, con vestido de lino fino me presentaré. Iglesia y mancha, sin mancha, sin arruga, será mi presidenta de la mano de mi amado danzaré. Esta es la danza, es la danza de amor. Esta es la danza que danzo con mi amado. Esta es la danza, es la danza de amor. Esta es la
Jesús es Dios, Mesías el escogido, está delante de mis enemigos, y yo cenaré y beberé, y Él preparará mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé. Reconocerán que Jesús es Dios, toda lengua lo confesará. No habrá duda ni argumento, está sentado a la diestra del Señor. Y en un cielo alto, díselo, se levanta el canto de los redimidos. Jesús es Dios, Mesías el escogido, está delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé, Él preparará mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé. Mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé. Mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé. Vamos con sus palmas fuertes. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, vamos. 1, 2, 3.
el camino angosto con Cristo es mucho mejor. Y vamos escalando montañas, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto con Cristo. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. A veces me siento muy débil y ya no puedo escalar, pero alzo mis manos al cielo, pues Cristo fuerza me da. A veces me siento muy débil y ya no puedo escalar, levanto mis manos al cielo, pues Cristo fuerza me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Con sus palmas, pa, pa. ¿Está listo para saltar? Esta es una fiesta para papá. ¡Hey! ¿Está listo? Estamos anunciando que
Está listo como yo con su alma. Levante su voz y dígalo. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncella la prepararon. Y tu rey se enamoró, conquistó tu corazón y su deleite es entrar ante ti, oh rey. Eres una corona y un vestido celestial y tú te heredarás. Y hoy entramos a adorar su majestad por su amor y su bondad. Ante su altar traemos cánticos de amor, porque nuestro corazón ha de defender. Podremos hablar de cara a cara, por su misericordia hoy entramos ante Él, entramos ante Él. ¿Cuántos agradecidos hay en este lugar? Los agradecidos den un grito de victoria. Levante su voz al cielo, dígalo. Nuestro corazón suspira cánticos de amor, agradecimiento hay más allá de nuestra voz. Pues el Rey nos escogió para estar ante Él y nos restauró con su poder. Nos vistió de amor, su sangre nos limpió, en su misericordia nos libró. Cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor. Y hoy entramos ante el Rey, cantamos ante el Rey, traemos nuestras danzas de amor. Es una corona y un vestido celestial y tú te heredarás. Y hoy entramos a adorar su majestad por su amor y su bondad. Traemos hoy a nuestro altar, traemos cánticos de amor, porque nuestro corazón ha de defender. Podemos hablar de cara a cara, por su misericordia. ¿Está listo, amigo? Y hoy entramos a adorar su majestad por su amor y su bondad. Traemos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor, porque nuestro corazón ha de defender. Podemos hablar de cara a cara, por su misericordia hoy entramos ante Él, entramos ante Él. Por su misericordia entramos ante Él. Grito de júbilo. Así que voy a compartirle un mensaje que el Señor hablaba en mi vida y quiero que sea de bendición para usted, así como ha sido bendición para mí. El tema es escondidos en el lagar y yo mientras oraba y estudiaba el tema, hablaba el Señor a mi vida y me decía que Dios quiere hacer cosas con nuestra vida. Levante su mano bien en alto y diga: Dios quiere hacer cosas con mi vida. Pero no veo su mano arriba, todo levántela y diga: Dios quiere hacer algo en mi vida. Gracias, hermano. Amén. ¿Sabe qué más?
Cuando el Señor hace algo en nuestra vida, también quiere hacer cosas después a través de nuestra vida. Eso es lo bonito del Señor, que no solamente quiere hacer algo en mi vida, al mismo tiempo va a hacer algo a través de mi vida. Así que si usted tiene su Biblia, ábrala en el libro de Jueces, capítulo 6. Si tiene libreta y notas, usted toma notas. Qué bueno, esto nos va a servir mucho para nuestra vida. Jueces, capítulo 6, versículo 12 al 16. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. La voy a leer aquí conmigo en pantalla. Dice la palabra del Señor. Entonces, dice el versículo 12, el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso ellos no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor, el 14 dice, lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía, le dice el Señor. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi tribu, mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. El 16 dice que el Señor le dijo a Gedeón: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, este versículo va a ser la base en lo que vamos a estar construyendo el mensaje de hoy en los próximos minutos. Yo pensaba y analizaba, el Señor ponía en mi corazón esto, y algo que me gusta mucho de la palabra o me llama mucho la atención de Dios, del Señor que usted y yo tenemos, es que muchas veces en nuestra vida Dios comienza a hablarnos de cosas que todavía nosotros mismos no podemos ver. El Señor muchas veces habla cosas que todavía nosotros ni siquiera podemos reconocer en nuestras propias vidas. Muchas veces el Señor nos habla de que tenemos propósito y usted y yo estamos lidiando o peleando con un montón de inseguridades en nuestra vida. Muchas veces el Señor nos habla de un futuro, cuando a veces usted y yo, el presente que nos toca transitar parece demasiado pequeño o como que no hay un futuro cercano, ¿verdad? Muchas veces el Señor nos habla de que usted y yo tenemos un llamado cuando todavía estamos intentando como cristianos saber o averiguar quiénes somos. Y nos topamos en la vida diciendo: ¿cómo es que el Señor dice que yo soy llamado? ¿Cómo es que hay propósito en mí? ¿Cómo es que hay un futuro esperanzador para mí? Yo no lo estoy viendo. Pero una de las cualidades tan bonitas del Señor es que Él mira lo que usted y yo no podemos ver todavía. Él sabe cosas que usted y yo no podemos reconocer. Y muchas veces yo pienso que en la vida estamos como en un momento de tensión, o en una problemática o tensión entre lo que Dios ha hablado sobre nosotros y lo que actualmente estamos experimentando. Qué ilógico que el Señor le diga: hay un futuro esperanzador sobre usted, y usted diga: hey, pero yo no lo estoy viendo ahorita. ¿Dónde está ese futuro? ¿Dónde está ese propósito? Estoy perdido todavía. ¿Dónde está el llamado si no puedo ni hablar del Señor? No me salen las palabras en público, no puedo. ¿Dónde está? Y vivimos en esa tensión, estamos en ese tiempo entre lo que Dios habló sobre nuestra vida y el momento, el presente o la situación actual, la que estamos pasando. Lo bonito de esto es que usted y yo en medio de la circunstancia podemos pararnos y decir: Señor, yo sé que aún estás trabajando en mí. No por el ego de que seamos gran cosa, sino porque sabemos que todavía hay algo bueno, que el Señor puede sacar algo bueno de la temporada que estamos viviendo actualmente usted y yo. Si su negocio no se ve como una empresa todavía, no se preocupe, el Señor ya vio esa empresa grande. Si el Señor, usted dice: mi familia no está en los pies de Cristo, no se preocupe, el Señor ya tiene esa familia en sus planes.
Eso es lo bonito del Señor. Pero a veces tenemos la sensación de decir eso. Yo sé que falta algo. Yo sé que hay algo más en mi vida. Yo sé que el Señor aún está construyendo algo. Y tenemos ese temor o tenemos esas veces problemas con las promesas que Dios dio. No miramos cumplidas las promesas para cada uno de nosotros. Pasamos circunstancias adversas. Y a todo esto que le menciono pasa algo, que llega el temor o llega el miedo a nuestra vida. Cuando vivimos esclavos del miedo, de las inseguridades o de las decepciones, hermano, de las frustraciones. Dígame, ¿quién no se ha frustrado acá? Pero cuando somos esclavos de esa frustración y ahora estamos en una iglesia escuchando la palabra, siendo cristianos y diciendo, es que yo no creo porque el Señor no lo ha hecho conmigo, y nos volvemos escépticos al poder de Dios. Eso lo produce el miedo, eso lo produce esas luchas, esas frustraciones, esas decepciones. Y sabe, todo eso reduce la manera en la que vivimos nuestro caminar de fe. La ruta del cristiano que menciona la palabra se vive diferente. Hermano, a veces poco a poco, sin darnos cuenta, terminamos viviendo por debajo de lo que Dios ya habló sobre nuestra vida. Muchas veces no nos damos cuenta que estamos transitando la vida viviendo por debajo de lo que Dios ya habló sobre usted y sobre mí. Los versículos que acabamos de leer en Jueces capítulo 6, esta es una historia muy conocida en la Biblia. Hablamos de un hombre llamado Gedeón. Yo le pedí al Señor que me diera gracia para enseñarle y desarrollar lo que yo intento compartirle esta noche. Esta historia de Gedeón, muy conocida, es un momento muy particular en el pueblo de Israel. Ya pasamos el Éxodo, Levítico, Números, ya pasamos el tiempo de Josué, las maravillas de Josué, ya pasó Moisés, Josué, y llega un punto en el pueblo de Israel, en la palabra, que están siendo oprimidos por los madianitas, por el pueblo de Madián. Están siendo oprimidos. Hay un momento difícil para este pueblo. Si usted lo lee en los primeros capítulos de Jueces, no hay progreso, están estancados, están viviendo oprimidos, y aparece este personaje llamado Gedeón. El Señor necesitaba levantar dentro de Israel a un líder. El Señor necesitaba levantar a alguien que pudiera traer libertad al pueblo de Israel. Pero Israel estaba en un desgaste. Israel estaba en opresión. Israel estaba en frustración. Los madianitas destruían todo lo que Israel tenía. Los madianitas destruían cosechas, recursos, les robaban la estabilidad en la que vivían, les robaban la esperanza. Y ya Israel no vivía para avanzar, sino que estaba sobreviviendo. ¿Le parece conocida la historia? ¿No es así como vivimos muchas veces ahora? Frustrados, estamos todo bien y nos asaltaron y decimos, Señor, ¿dónde estaba? ¿Por qué me pasó? Me despidieron y Señor, y entonces... Así estaba el pueblo de Israel. Para darle un poco de contexto, dice la palabra del Señor en Jueces capítulo 6 que el pueblo de Israel llevaba 7 años oprimidos por Madián. 7 años oprimidos. También se le sumaron los amalecitas, otro pueblo, y los pueblos del oriente. Todo el mundo estaba en contra de Israel. 7 años, dice la palabra del Señor en Jueces capítulo 6 versículo 1. Estos 7 años bajo ataque de los madianitas no era una guerra normal. Esta guerra era una estrategia de desgaste. Si usted lo lee y lo estudia, este pueblo estaba, cuando entraba el tiempo de cosecha, que era como sobrevivían con sus cultivos, estos venían y destruían los cultivos. No podían hacer nada. Dice que se robaban el ganado, arruinaban la economía de Israel y dejaban a Israel, los madianitas, en pobreza total. Léalo usted en Jueces capítulo 1. Era una nación que había perdido identidad y seguridad. Y si usted se va un poquito tiempo atrás de la historia, era el pueblo que entró al lugar donde fluía leche y miel. Se les dio la tierra prometida con Josué, con Caleb. Y ahora estos, en lo que vamos ahorita, estaban siendo oprimidos por 7 años. Dios llama a este hombre Gedeón, y este hombre no está en un campo de batalla. Este hombre no está liderando el pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor en el versículo 11, si usted lo lee conmigo, Jueces capítulo 6
versículo 11. La palabra del Señor dice que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le presenta a Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Para qué dice la palabra? Para esconderlo de los madianitas. Mire dónde encuentra el Señor a este hombre. Encuentra a Gedeón escondido, encuentra a Gedeón intentando salvar un poco de alimento. ¿Sabe qué muestra esto? El nivel de crisis que había en Israel. Ya ni las tareas normales se hacían con bien, todo se hacía con miedo. O sea que la gente no podía trabajar si no se escondía a hacer su trabajo. ¿Sabe por qué el tema es escondidos en el lagar? Yo me preguntaba, bueno, el lagar no es un lugar para poder trillar trigo. Si usted va al contexto histórico, cuando se trilla el trigo, se separa la espiga de lo que lo cubre en campos abiertos. Es como cuando soplan el material, el trigo, ¿verdad? Ocupaban terrenos abiertos, campos abiertos para trillar el trigo. ¿Sabe usted qué es un lagar? Lo va a leer mucho en el Nuevo Testamento. El lagar es el lugar donde pisaban las uvas y hacían el vino. El lagar no era un lugar para trabajar el trigo. El lagar no era un lugar donde podían ellos trabajar el trigo. Este lugar era un lugar escondido. El lagar era un lugar reservado con una base de piedra donde preparaban el vino. Y yo me preguntaba, ¿qué hacía Gedeón en un lagar y no en un campo abierto trabajando el trigo? Justamente lo mismo que le mencionaba, escondido. Porque si Gedeón se iba a los campos abiertos de los territorios que tenían, los madianitas miraban y les arruinaban el cultivo. 7 años hicieron esto. O sea que el ángel del Señor encuentra a Gedeón escondido. Y aquí hay algo interesante, porque ellos buscaban el lagar, porque era un lugar cerrado, un lugar protegido, un lugar no diseñado para trillar trigo. Y este Gedeón está ahí donde no podía hacer algo en lugar abierto, porque los enemigos robaban su cosecha. Había miedo constante de ataques, y si lo hacían a la vista, le quitaban todo. ¿Sabe qué noto de esto yo? Aquí hay algo revelador que quiero compartirle. Gedeón estaba trabajando, pero escondido. Y dígame si se siente identificado. Trabajando, pero escondido. Gedeón estaba produciendo, pero con miedo. Gedeón estaba sobreviviendo, pero no prosperando. Él estaba escondido. Hermano, no es lo mismo estar próspero que estar trabajando. Si usted en su vida está haciendo trabajo, pero voy a esconder esto porque no me va a ajustar, usted está escondido. Usted se va a poder identificar con este personaje, así como me identifiqué yo. El ángel del Señor lo encuentra escondido. Pero lo que me gusta a mí de lo que leímos al principio es que cuando Dios establece una palabra sobre Gedeón, le dice: hey, guerrero valiente. ¿Y qué mira usted en la historia? Un Gedeón, un personaje, un hombre de Dios que no está liderando, que no está ganando peleas en la batalla, que no está en su mejor momento. Está escondido. Está escondido por la opresión que había en el pueblo en ese tiempo. Pero mire que a pesar de esta situación, a pesar de la escena que estamos viendo, Dios establece una palabra, sella la vida de Gedeón con propósito y le dice: guerrero valiente. Y esto me encanta, porque ¿sabe qué significa? Que Dios tiene la capacidad de ver algo en usted y en mí que ni nosotros reconocemos que llevamos. ¿Cómo cree usted que se sentía Gedeón cuando el ángel del Señor se le presenta y le dice: guerrero valiente? Y él estaba escondido trillando el trigo en un lagar. ¿Qué cree que ese hombre hubiera dicho? Y el Señor no lo mira y le dice: hey, escondido, pobre, vení. Le dice: guerrero valiente. Porque Dios tiene la capacidad de ver algo en usted que usted no lo ha podido ver, pero que sí va a pasar si usted se rinde a Él. Esto es lo bonito de la palabra. Dios no le habla a Gedeón según el lugar donde él estaba. Dios le habla según el propósito que había dentro de él. Dios nunca le va a hablar según el lugar en el que usted está ahora mismo. Le va a hablar según lo que Él ya sabe que usted carga, que usted porta, el propósito divino que hay en usted y en mí.
El Señor nunca se atiene a circunstancias. Así que si usted lee a lo largo de la Biblia, esto es un principio general. Todos los grandes héroes de la fe y personas que lograron cosas miraron esto: el Señor proveyendo cuando nadie lo miraba. Y esto es bonito porque si usted mira el tema es que ante tanta opresión que Israel tenía, el tema es que ante tanto miedo, ellos empezaron a reducir la vida, a vivir, o la manera de vivir de Israel empezó a bajar. Todo Israel con Gedeón empezaron a vivir debajo de lo que Dios ya había dicho. Yo pienso que podemos amar mucho a Dios, podemos ser grandes pastores, grandes líderes, grandes cristianos, y aún así estar viviendo por debajo de lo que Dios habló en nuestras vidas, por el miedo, por la frustración, por el fracaso, por las pérdidas. Y quiero plantearle algo, porque hay gente que de seguro ama al Señor, pero se acostumbró a vivir por debajo de lo que Dios ha dicho sobre usted. Y esto es peligroso. La primera imagen que la Biblia nos muestra de este personaje de Gedeón es la imagen de alguien escondido, como mencionábamos al principio. Entonces, esta imagen nos habla mucho del estado espiritual, nos habla mucho del estado emocional en la que este hombre se encontraba. Nos habla mucho en el estado en que Israel se encontraba. 7 años de opresión, 7 años de desgaste emocional, 7 años trabajando y perdiéndolo todo. Ellos intentaban avanzar y les tocaba comenzar de nuevo porque Madián los invadía y les robaba lo que tenían. Hermano, esto es desgastante vivir así. ¿Sabe? Cuando una persona vive demasiado tiempo bajo presión, bajo frustración, empieza a reducir sus expectativas de vida. Cuando empezamos a vivir o acostumbrarnos a vivir bajo presión, reducimos nuestra expectativa de vida y, ¿sabe? Nuestra fe comienza a ser amenazada. Entonces ya no hay fe y empezamos a tener poca expectativa de las cosas. Y si vamos a aplicar a un trabajo, decimos: no me voy a imaginar que voy a imaginarme que tal vez no me lo dan para no decepcionarme. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está la expectativa de que el Señor puede cumplir las cosas? Eso lo produce el miedo, eso produce el fracaso. Fracasó en un negocio y cuando pone otro dice: no, mejor empiezo de a poquito y veo si me va bien, porque qué tal y no me va bien. Nuestra fe se empieza a ver amenazada porque nuestra expectativa de vida baja a lo que el Señor ya dijo, a las palabras que Él ya dijo en nosotros. Y ¿sabe? Empezamos a escondernos, así como lo hizo Gedeón. Igualito, hay mucha gente que no está lejos de Dios, pero sí está escondida en su lagar. Hay mucha gente que no está lejos, pero sí está escondida. ¿Escondida en qué? Tal vez escondida en una apariencia de que podemos ser fuertes frente a los demás, pero que somos personas con identidad quebrantadas, personas escondidas en el trabajo, personas escondidas en la rutina, personas escondidas en la apariencia de estabilidad, pero que internamente, hermanos, viven agotados, frustrados, limitados, y muchos sobreviviendo literalmente, así como Israel lo estaba en tiempo de Gedeón. Esto puede pasar. No significa que usted no ame a Dios, que usted esté lejos de Dios, sino que usted está escondido, su expectativa de vida bajó y se dice: es que ya me pasó una vez que no me lo cumplió Dios, entonces ahora ya no oro por eso, porque ya pasó que una vez no me lo cumplió. Mi expectativa bajó, la fe se vio amenazada y empezamos a escondernos en el lugar. ¿Sabe qué había en el pueblo de Israel? Si usted lo analiza, había miedo, había presión y era desgastante vivir así. ¿Sabe qué hay en estos tiempos ahora? Miedo. No sabemos si mañana nuestro negocio va a vender, no sabemos si la empresa va a cerrar, no sabemos si el gobierno va a poner el combustible más caro, no sabemos si van a cerrar fronteras. Hay presión. Estamos viviendo igual que en los tiempos de Gedeón, escondidos. El miedo muchas veces no nos hace abandonar nuestra fe, pero sí nos hace o nos convence de conformarnos con una vida más pequeña de la que Dios tiene para nosotros. Tal vez el miedo no lo haya hecho usted irse de la iglesia, olvidarse del Señor, pero sí lo está convenciendo de que usted viva de una manera menor a la que el Señor ya tiene planeada por usted. Ese es el papel o el rol del miedo en nuestra vida.
Y el tema de esto es que es peligroso, hermano, acostumbrarnos a eso. Es peligroso acostumbrarnos a vivir sin fe. Es peligroso que un cristiano no sepa ejercitar su fe. Va a ser una vida espiritual menguante, porque si no hay fe es imposible agradar al Señor. Vivir de esta manera es peligroso porque nos acostumbramos a vivir sin expectativas, sin pasión. Hermanos, nos acostumbramos a vivir sin ganas, sin entrega, sin hambre espiritual y, ¿sabe?, sin sensibilidad espiritual. Ya no tenemos esa sensibilidad de que el Señor nos habla. Ya no tenemos el deleite en la palabra, el gozo de servir, el gozo de adorar, el privilegio. Se va desgastando por el miedo. Y a veces terminamos de esta manera, viviendo por debajo de aquello que Dios ya habló hacia nuestra vida. Proverbios capítulo 29, versículo 25, la Reina Valera nos enseña y dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. De seguridad nos habla esta palabra. Aquel que confía en Jehová será exaltado. El miedo siempre empieza limitándonos. El miedo hace que no avancemos al propósito. Y si usted mira acá, Gedeón, en lo que leemos, tiene un diálogo con el Señor. Usted sabe cómo leímos que el Señor le habla, le dice: guerrero valiente. Pero me encanta lo que leímos, la respuesta de Gedeón. Y vuelva a leerlo conmigo en Jueces capítulo 6, versículo 13. Mire la respuesta tan humana que Gedeón le dice al Señor, después de que le dice guerrero valiente. Jueces capítulo 6, versículo 13. Gedeón respondió: si estás con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? Hermano, no sé si usted se ha hecho esta pregunta. Y a veces nos sentimos mal. Yo le digo al Señor: ¿será malo que yo te pregunte por qué me sucedió esto? ¿Será que no soy tan buen cristiano al decirte por qué me pasa esto? Y es que creemos, aquí, hermano, lo que vemos es un hombre que tiene preguntas, un hombre que está frustrado. 7 años de gobierno, 7 años de opresión, 7 años de decepciones. Y la respuesta es una respuesta humana que yo sé que usted y yo la hemos dicho y no hemos planteado: Señor, ¿por qué me pasa esto? Si vos estás conmigo, ¿por qué me suceden estas cosas? Me gusta la respuesta de Gedeón porque nos muestra que la historia es real. Porque a veces, hermano, pensamos que los que le servimos al Señor no tenemos luchas, que los que servimos al Señor no tenemos ninguna presión y no tenemos desafíos. Y creemos que el enemigo nos manda cosas, hermano. Va a pasar muchas veces, pero los que confían en el Señor, esos van a ser exaltados. Levante su mano y diga: no importa mi circunstancia, no importa mi situación, yo confío en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Eso es lo lindo de la historia, hermano. A veces nos cuesta creer esto. Nos cuesta creer que Dios puede ver algo grande en un momento donde nuestra vida la vemos hecha pedazos. Nos cuesta creer, y yo quiero compartirle esto primero del profundo de mi corazón, y espero que yo sea bendición para su vida. Si hay miedo, si hay frustración, si hay preguntas que usted está haciéndole al Señor, esas preguntas pueden hablar muy fuerte en usted, pueden no dejarlo dormir, pueden estar lidiando con su vida, pero jamás van a tener la última palabra sobre alguien que Dios lo llamó. Y lo vemos en Gedeón. Nunca el miedo va a tener última palabra si Dios ha llamado a la persona, así como lo vemos en Gedeón. Y mire que la historia de Gedeón comienza a desarrollarse, y quiero analizar con ustedes 2 puntos y varias cosas que quiero que le sirvan en su vida espiritual, así como me pudieron servir a mí. Yo veo aquí que Dios no solamente quiere sacar a Gedeón del lugar donde estaba escondido, sino que yo veo que el Señor quiere transformar la clase de hombre que había dentro de Gedeón. Eso es lo que yo veo acá. El trabajo del Señor no era sacar a Gedeón del escondite, era transformarlo, porque Dios no estaba buscando simplemente a alguien que peleara una batalla. Dios no estaba buscando un guerrero solamente que lidiara contra Madián, contra los ismaelitas, contra los pueblos del oriente. Dios estaba formando a alguien capaz de cargar un propósito. Eso estaba haciendo el Señor, y eso revela algo muy poderoso para usted y para mí. Eso es lo que quiero compartirle, y esto es el principio de este mensaje. Después de que Dios llama a Gedeón,
toca algo incómodo. Cuando usted mira, póngase en el contexto, había problemas en Israel, habían guerras que habían perdido por 7 años, estaban oprimidos. El Señor llama a Gedeón y le dice: guerrero valiente, vos vas a librar a Israel. Este hombre estaba escondido. Y en mi vida, en mi parecer, en mi apreciación personal, yo pienso que el Señor le iba a dar una estrategia militar. Le iba a decir: hace esto, hace lo otro, hace lo otro. Pero lo primero que encontré en la palabra es que el Señor no le habla de estrategias, no le habla sobre cómo va a pelear, no le habla acerca de ejércitos, le habla sobre un altar. El primer principio que quiero compartirle, de los dos que le voy a compartir esta noche, es que cuando el Señor quiere usarte, antes de usarte, Dios va a confrontarte. Antes de usarte, Dios va a confrontarte. El Señor le habla a Gedeón, y lea Jueces capítulo 6 versículo 25 conmigo, y mire lo que dice la palabra del Señor. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón: Gedeón, toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene ¿cuántos años? 7. ¿Cuántos años estaban oprimidos? 7. Le dice: derriba el altar que tu padre Gedeón levantó a Baal, y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Mire, esto es algo impresionante, porque humanamente, cuando yo leo la historia, el primer problema que veo era los madianitas. Israel tenía un problema contra Madián. El pueblo de Madián acechaba a Israel. Pero mire que para Dios el problema era un poquito más profundo. Para Dios el problema no era Madián primeramente, era que Israel tenía enemigos afuera, porque primero habían levantado ídolos adentro. Lo primero era que ellos tenían ídolos adentro. Y quiero darle algo que entendí esta noche. Muchas veces como cristianos queremos que Dios cambie nuestras circunstancias, ¿verdad? Oramos y le decimos: Señor, yo quiero ser un mejor cristiano, un mejor ministro, un mejor líder, quiero un mejor trabajo, una mejor familia, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces queremos que Dios cambie circunstancias, pero estamos ignorando las cosas que Él quiere transformar dentro de nosotros. Israel tenía un problema contra Madián. Israel clamaba al Señor, pero estaban ignorando que tenían ídolos dentro del pueblo. Entonces el primer enemigo para Gedeón no fue Madián, fue un altar incorrecto que estaba dentro de su casa. Y el Señor le habla y le dice esto, porque sabe algo: Dios siempre va a confrontar aquello que gobierna nuestro corazón y quiere ocupar su presencia. Primeramente el Señor va a confrontar eso. Antes de lidiar con la circunstancia que le estás pidiendo, Él va a lidiar aquello que vos y yo estamos ignorando dentro de nosotros. Y pueden ser muchas cosas. Dice que había un ídolo, algo que debía ser destruido. Y el Señor le da la instrucción a Gedeón y le dice: derriba el altar a Baal y el poste que hicieron para la diosa Acera, dioses paganos. Y aquí se presentan los ídolos. ¿Sabe qué miraba yo? Los ídolos se presentan muchas veces de esta manera, una manera muy sutil. No, los ídolos no le decían a Israel: alejate de Dios. Ellos confiaban en Dios, ellos eran el pueblo de Dios, pero aparentemente, sutilmente, estaban ocupando el lugar que le pertenecía al Señor. Empiezan los ídolos a ocupar el lugar que a Dios le corresponde en nuestra vida. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20 y 21 dice de la siguiente manera: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora usted y yo vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero. Él es la vida eterna. Y el versículo 21 dice: queridos hijos, y esto para usted, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios. ¿En dónde, hermano? En el corazón.
Otra versión que me gusta mucho dice: hijos, apártense de los ídolos. ¿Sabe qué es un ídolo? Cualquier cosa que ocupa, y no sé si me ayudan con el micrófono porque no me escucho, por favor. Un ídolo, hermano, es cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. Un ídolo es cualquier cosa que ocupa el lugar que Dios merece. Israel tenía un problema contra Madián, pero habían ídolos que estaban ocupando el lugar que a Dios le merecía. Y el Señor tiene que trabajar con Gedeón y decirle: te voy a dar una instrucción, derribalos. Hermano, ve a altares modernos. Hoy no tenemos estatuas, ¿verdad? Como cristianos, pero tenemos altares que deben ser derribados, altares que hemos necesitado para ser aprobados. ¿Cómo le explico esto? Ya no pedimos la dirección de Dios, ahora le pedimos a alguien, a su esposo, a su esposa, a su jefe. ¿Cómo hago para esto? Ahora yo le digo a los jóvenes, ahora le preguntamos a ChatGPT qué hacer. ¿Dónde quedó el papel del Espíritu Santo? Hay cosas, hay ídolos que están tomando el lugar que a Dios le corresponde, el lugar que Dios se merece. Altares de relaciones incorrectas, altar de apariencia, altares de validación, altares de dinero, altares de placer, de lujuria, de autosuficiencia, entre cosas más. Hoy tenemos, así como el tiempo de Gedeón, un montón de altares que están ocupando el lugar que a Dios le corresponde. Pero cuando Dios quiere hacer algo con usted, cuando Dios quiere hacer algo conmigo, primero va a tocar lo que nadie ve. Él va a tratar primero con lo que no se mira. Él va a tratar en su interior. Él va a tratar primero. Él te va a confrontar. Es lo primero que el Señor va a hacer. Y mire lo bonito de la historia, porque hay gente que está diciendo: Señor, dame más autoridad, pero sin derribar lo que lo está dominando en secreto. Muchos hemos dicho: Señor, ayúdame, pero estamos ignorando aquello que sabemos que tiene el lugar del Señor en nuestra vida. Le decimos: Señor, úsame, pero seguimos siendo alimentadas por cosas que sabemos que nos están destruyendo. Hermano, no podemos cargar propósito si seguimos llenos de lugares o de altares incorrectos. Y eso no se lo diga a nadie, hágaselo usted. Usted no puede cargar el propósito de Dios en su vida, cumplir la palabra que el Señor ya dijo, si hay altares que usted está ignorando. Mire que Gedeón obedece, Gedeón hace caso, Gedeón derriba los altares. Y ¿sabe qué nos enseña? Que Gedeón empieza a mostrarnos que cuando los altares incorrectos caen, la voz de Dios empieza a escucharse en nuestra vida. Cuando Gedeón derribó el altar, empezó a escuchar la voz del Señor y empezó a alinear todo. Jueces capítulo 6 versículo 34 dice: entonces el Espíritu del Señor visitó a Gedeón con poder. Y Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas en guerra, y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. La primera excusa de este personaje, en lo que leímos al inicio, cuando el Señor lo llama, es: yo soy el menor de mi tribu, yo soy el menor, mi tribu la más débil. Pero luego de su obediencia, de su rendición, luego de derribar aquello incorrecto, este hombre empieza, le dice la palabra, que el espíritu de Gedeón lo visitó con poder. Hay una versión que me gusta que dice que el Espíritu de Dios se apoderó de Gedeón. Esto es importante, porque si usted está esperando un milagro del Señor, el propósito del Señor, el llamado, el cumplimiento, para que ese espíritu se apodere de nosotros, se necesita obediencia y rendición primero. Porque hay altares en nuestra vida que si no son derribados, no va a llegar el espíritu a apoderarse de nosotros todavía. Hay altares que tienen que ser derribados de nuestra vida. El Señor le dice: guerrero valiente. Después le dice: derriba los altares. Y lo tercero que el Señor le dice a Gedeón es: arma el ejército, reúnelo para la batalla. Y pasa algo interesante, porque a medida reúne la batalla, este hombre, yo me lo imagino que se sentía muy bien. Bueno, el Señor me escogió, el Señor me va a usar, ya reuní ejército. ¿Y sabe lo que pasa en la historia? El Señor empieza a quitarle gente a este hombre, y lo vamos a ver ahorita. Dios comienza a quitarle gente, y a veces creemos que si Dios está con nosotros, siempre debemos de crecer, ¿verdad?
Y empezamos a decir, no, pero que el Señor está conmigo. Pero Dios empieza a quitarle gente a Gedeón. Dios empieza a quitarle personas, porque hay veces que cuando Dios quiere hacer algo en nosotros, primero nos va a probar antes. Y esto es lo segundo que quiero compartirle esta noche. Primero, el Señor te va a confrontar. Y segundo, si el Señor te va a usar, Dios prueba a los que Él quiere usar. Dios prueba a los que Él quiere usar. Jueces capítulo 7, versículos 2 y 3. La palabra del Señor dice así: entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo, Gedeón. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se van a jactar ante mí de que se salvaron por su propia fuerza. Por lo tanto, Gedeón, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya para su casa. Y dice la palabra que 20,000 de ellos se fueron a su casa y solo quedaron 10,000 dispuestos a pelear. Mire el transcurso del personaje. Hombre escondido, con miedos, el Señor lo llama, es obediente, se rinde, lo hace armar un ejército. Y de 30, hermano, cuando estudio me gusta meterme en el personaje. Esta gente estaba con ellos durante estos 7 años y no pudieron derribar a Madián. Y ahora los 32,000 dicen, bueno, el Señor está con nosotros, hagámoslo. Y el Señor le dice, no, Gedeón, que se vaya todo aquel que tenga miedo. Y se van 22,000 personas. ¿Cómo cree usted que se sintió Gedeón al decir, ¿será que hago esto con 10,000? Si nos han oprimido 7 años. Pero la historia no solo termina ahí. El Señor le vuelve a hablar a Gedeón y le dice, Gedeón, todavía tenés muchos. Yo le digo, Señor, bueno, yo le diría, Señor, ya estoy cansado, jefe, así, ya no más, por favor. Si no pude con 32,000, ¿crees que pueda con 10,000? Y todavía me decís que son muchos. Y el Señor empieza a ponerle una prueba. El Señor empieza a reducirle el ejército. ¿Sabe qué empezó acá? Un proceso de obediencia y de confianza. Porque el Señor, antes de usarte, va a probar lo que hay en vos. Y mire los personajes de la Biblia. El Señor tuvo que probar a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob. El Señor tuvo que probar a todos los que Él usó. Igualmente quiere hacerlo con usted y conmigo. Porque el Señor todavía le dice, hay muchos, tener 10,000 son muchos. ¿Sabe qué logro entender yo de eso? Que el Señor estaba llevando a Gedeón a un lugar donde Gedeón ya no pudiera depender de números, sino solamente de la presencia del Señor. Habían 32,000, les quita 22,000, quedan 10,000. Yo imagino a Gedeón decir, bueno, con 10,000 la hago, con 10,000 yo puedo. Y le dice, hey, todavía son muchos. Lo estaba llevando a un lugar donde no dependiera de lo que miraba. Hermanos, servir al Señor muchas veces implica eso. Quedarnos cuando lo más fácil es irnos. Confiar o creer cuando lo más fácil es dudar. Avanzar cuando otros están retrocediendo. Confiar en el Señor implica esto. Permanecer cuando lo más fácil es decir, no, Dios no existe, no me cumplió. Permanecer. Dios te va a tener que probar. Ese es el costo de seguir al Señor. Habían 10,000 personas. Y mire, Dios a veces utiliza cosas simples para revelar verdades profundas en nuestra vida. Mire, y esto es lo último que le voy a compartir esta noche, con el punto de que Dios quiere probarlo. Dios no usó una prueba militar para pulir el ejército de Gedeón y a él mismo. Dios no buscó una estrategia militar. No le dijo buscar lo más grande, buscar lo más fuerte, buscar los mejores guerreros. Usó una prueba cotidiana. Le dice, Gedeón, le resumo la historia, ha armado grupos y llevarlos al agua. ¿Qué tiene que ver el agua en una batalla? Hermano, ellos estaban en el monte listos para pelear. En el tiempo de guerra nadie se podía dormir, había que estar pendientes. Y estos hombres, estos 10,000 están listos. Y el Señor le dice algo interesante a Gedeón: ponelos a tomar agua. Y yo le digo, Señor, ¿y esto qué tenía que ver? ¿Cómo pudiste escoger con esta simple pregunta o cosa que había que hacer? Pero me llama la atención lo que el Señor le dice: si se arrodillan a beber agua,
así como los animales, hermano, toman agua, si se arrodillan, a esos les vas a mandar para su casa. Porque ¿sabe qué mostraba eso? Que bajaban la guardia. Y hubo un grupo que hizo así, tomó agua y se arrodilló y bajó la guardia. Pero hubo 300 de los 10,000, escúcheme bien, hubo 300 que dice la palabra del Señor que agarraban agua con las manos para beberla y estaban pendientes de la batalla. Unos bajaron la guardia, unos satisfacieron sus necesidades en el momento, pero hubo otro grupo que estuvo enfocado en el campo de batalla. Y el Señor le dice a Gedeón: con esos vas a ir a pelear. 300 quedaron, hermano, de 32,000. Hay algo interesante e importante que quiero que usted mire acá conmigo. La prueba de Dios no fue una prueba espiritual, fue una prueba cotidiana. Los que se desconcentraron perdieron la vigilancia, no fueron aptos para ir a guerra. Pero dice la palabra del Señor que así empezó a filtrarlos en cosas simples. ¿Sabe qué quiero decirle? Muchas veces su nivel y mi nivel espiritual no se revela con pruebas espirituales, se revela en cosas sencillas. ¿Sabe dónde el Señor te va a probar? ¿Cómo actúas ahí afuera? ¿Cómo respondes al otro allá afuera? Porque acá, hermanos, somos muy buenos cristianos, déjeme decirle. Pero ¿cómo usted le responde a ese vecino o vecina que le tiene la punta acá, verdad? Que usted dice: ya no lo aguanto. ¿Cómo le responde a su jefe, a su jefa? ¿Cómo usted actúa en su barrio? ¿Cómo usted actúa en su trabajo, en su colonia? ¿Cómo usted habla en privado? ¿Cómo usted responde cuando nadie lo mira? Porque sabe, podemos ser sumisos acá y darnos la vuelta y decir: este pastor aquí tiene conmigo, ¿Cómo usted responde? El Señor te va a probar en cosas sencillas, así como lo hizo con Gedeón. Porque sabe, Dios sigue mirando hábitos, hermano. Dios sigue mirando integridad. Dios sigue mirando santidad. Hermano, muchas veces queremos éxitos, pero fallamos en los pequeños hábitos, fallamos en lo sencillo, fallamos en cosas cotidianas. Si usted mira, no fue la gran prueba que el Señor dio, fallaron en una ridiculez para mi ver, pero el Señor miró algo más profundo. La prueba fue: tomen agua. Y así el Señor filtró. Lucas capítulo 16 versículo 10 dice: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en cosas pequeñas, no actuarán con honradez en responsabilidades más grandes. ¿Quiere usted una mayor responsabilidad? ¿Quiere una mayor gloria? ¿Quiere un mayor respaldo? Sea fiel en lo pequeño, sea fiel en lo cotidiano. Entonces Gedeón se encuentra de 32,000, baja a 10,000 y ahora solo hay 300 guerreros con él. ¿Se imagina lo que estaba cruzando en la cabeza de esta persona? ¿Sabe? Esto no lo dice la Biblia, esto es una apreciación personal. Usted puede disentir conmigo, pero ¿sabe qué pienso yo cuando estudiaba esto? ¿Sabe cuál era la pregunta que Dios le estaba haciendo a Gedeón? Y tómela personalmente porque es la que Dios me hizo a mí y quiero que lo sienta como una pregunta para usted. ¿Sabe con todo este proceso qué siento yo que le estaba preguntando el Señor a Gedeón? Gedeón, ¿todavía confiarías en mí si tuvieras menos? ¿Todavía confiarías en mí si tuvieras menos? ¿Me podés seguir siendo fiel en medio del proceso? ¿Podés todavía ser capaz de creer aunque no lo veas? Eso es lo que yo siento que el Señor le estaba diciendo a Gedeón con este proceso. No le estaba quitando gente por sí nomás, le estaba diciendo: ¿todavía confiarías en mí si no te doy por lo que estás pidiendo? Si no ocurre el milagro, ¿todavía confiarías en mí si por eso que has estado orando no se cumple? ¿Seguirías siendo fiel? Eso es lo que yo siento que el Espíritu habla cuando veo esto, hermano, porque muchas veces Dios nos lleva a lugares donde nuestra capacidad no alcanza. Dios nos lleva a lugares donde no vemos oportunidades para que finalmente se nos sea revelado o entendamos cuánto usted y yo necesitamos de su presencia, cuánto lo necesitamos a Él. ¿Sabe qué le dijo el Señor? 32,000 son muchos, porque se van a jactar que por mano suya lo hicieron. Te voy a dejar poquitos para ver si aún así confías en mí. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9 dice: pero Él me dijo, en la Nueva Versión Internacional, pero Él me dijo:
te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Este es Pablo hablando, no haciendo una apología a lo que es débil, no haciendo una apología a andar ahí tirado, sino a una revelación para decir: en el problema no es con mis fuerzas, no es con mi capacidad, no es a mi manera, no es con mi experiencia, solo es con la presencia del Señor, solo es su gracia, solo es su favor. Si el Señor te ha llevado a un lugar donde estás como Gedeón y te has hecho un montón de preguntas y has llegado a decir: Señor, ¿por qué? Hermano, yo me la hice hace una semana y le dije: ¿para qué me hiciste pasar esto? Yo no lo estaba buscando. ¿Para qué me hiciste pasarlo? ¿Por qué yo viví esto? ¿Y sabe qué me decía el Espíritu Santo? ¿Me podés seguir siendo fiel? Aun cuando no lo viste cumplido. ¿Podés seguirme siendo fiel? ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Para que nos baste su gracia, amado hermano, para que nos baste su presencia. Si todavía hay cosas menos, hay menos cosas en nuestra vida, ¿podríamos seguir siéndole fiel al Señor? Puede hacerse esa pregunta a usted hoy, porque yo quiero decirle algo: su gracia debe bastarnos, porque ese poder, hermano, se perfecciona en la debilidad. Hermano, si hay batallas o áreas en tu vida donde estás lidiando, estás batallando, donde estás luchando, donde no vemos avance, o tal vez usted está ahorita estancado en sus finanzas, en su vida familiar, en su vida laboral, en su vida sentimental, y usted está diciendo: ¿dónde estás? Y el Señor, si el Señor te dice guerrero valiente, es válido decir: Señor, pero si estás conmigo, ¿por qué me pasan estas cosas? El Señor hoy nos habla y nos dice: iglesia, su gracia es más que suficiente. Yo espero que el Espíritu le esté hablando a alguien a esta noche, porque en la historia Dios permitió a Gedeón vivir todo esto, porque el Señor quería llevar a Gedeón a un lugar donde él ya no pudiera confiar en sus propias fuerzas, en los números o en la capacidad, sino únicamente en la presencia del Señor. Y eso tiene que aprenderlo usted conmigo hoy. Hay temporadas donde el Señor nos va a permitir, Él va a permitir que tengamos menos, Él va a permitir que no se cumpla algo para enseñarnos que Él sigue siendo suficiente. Bástate mi gracia, dice el Señor. Hay temporadas donde van a haber menos recursos, pueden haber menos respuestas, pueden haber menos control, pueden haber, hermanos, menos fuerzas, pero aún así Él sigue siendo Dios. El Señor llevó a Gedeón a esto para que él aprendiera a depender no de lo que tenía, sino de quién iba con él. El Señor le enseñó a Gedeón. ¿Sabe? Para terminar, si me ayuda, ministerio, ¿sabe cómo termina la historia? Gedeón, la batalla con los 300, Gedeón gana la batalla contra los madianitas. Y esto es lo que me encanta de la historia, porque yo ya con esto termino. Dios toma, amado hermano, con lo que le pude explicar hoy, Dios tomó a un hombre escondido en un lagar, a Gedeón. Dios tomó a ese hombre y lo convirtió en un líder para una nación. Dios tomó a Gedeón y lo convirtió en un líder para una nación. Agarró un hombre lleno de miedo y lo transformó en una respuesta para muchos. ¿Sabe? El milagro, y póngame atención en esto, porque esta es la esencia de lo que quiero compartirle hoy. El milagro del tiempo de Gedeón, para mi pensar, no fue que ganara la guerra contra los madianitas. El milagro fue que Dios encontró un hombre escondido y lo transformó en alguien capaz de cargar un propósito. Eso somos usted y yo. Si usted y yo hemos estado escondidos, el Señor te va a sacar de ese lagar. Póngase de pie, emociónese, toque a alguien y dígale: Dios quiere hacer algo con vos. Él te va a sacar de ese escondite, Él te va a sacar de ese lagar. ¿Sabe qué me decía el Señor? Esa es la historia de muchos de los que hoy estamos acá. Hoy muchos podemos testificar: hey, yo estaba como Gedeón, yo estaba escondido en un lagar, pero Él me sacó de ahí, Él me dio propósito, Él me sacó del escondite. Hermano, usted puede esconderse mucho, puede correr muy lejos, pero hay un Dios que lo formó, hay un Dios que lo diseñó, hay un Dios que puso lo mejor de Él en tu vida, que te creó a su imagen, a su semejanza. Y no importa la temporada que esté pasando, hermano,
No importa si usted está viviendo un momento difícil ahorita, yo quiero que usted sepa que Dios puede sacarlo de ese escondite, de ese lagar en el que usted está. Dios puede hacer cosas con su vida. Dios puede tomar una vida común, hermano, llenarla de su espíritu y hacer una obra. Levante su mano bien en alto, cierre sus ojos y diga: Señor, esta simple vida común, yo sé que la vas a sacar de ese escondite. Yo sé que me vas a llenar de tu espíritu y vas a hacer una obra sobrenatural. Te estoy hablando a vos, iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Por el poder de la palabra te digo: el Señor te va a sacar de ese escondite. Él te va a sacar de ese lugar, porque Él es experto en ver al escondido y sacarlo con propósito. ¿Saben? Yo mientras oraba le decía al Señor: ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste que este hombre escondido, cómo lograste ponerle un propósito cuando había preguntas difíciles? Y el Señor me dijo: es que yo soy el Rey de reyes y Señor de señores. Y si lo hice con Gedeón, lo puedo hacer contigo. Si lo hice con Moisés, lo puedo hacer contigo. Si lo hice con Josué, yo lo puedo hacer contigo. Si lo hice con David, dice el Señor, lo puedo hacer también contigo. Si lo hice con Esther, si lo hice con tantas personas, yo lo puedo hacer contigo. La palabra del Señor dice que el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón. Mi oración era: Señor, que tu Espíritu se apodere de luz de lo alto, porque tú eres Rey de reyes, Señor de señores. Y alabe un momento con nosotros esta noche. Dígalo así, de esta manera: Señor, Señor, señores, Rey de reyes, Señor de señores. Rey
quedes ahí, dígale un momento, su nombre es Cristo. ¿Sabe qué me decía el Señor? Declara la palabra. Yo no sé el momento que está pasando, yo no sé la situación, yo no sé si hay problemas. Si usted dice, hey, no me ajusta, no me rinde, no veo el trabajo, no veo la oportunidad, el Señor te dice, te estoy llevando a un lugar donde te voy a enseñar a depender de mí. Ya no va a ser con tus fuerzas, va a ser con las mías. Te voy a llevar a un lugar donde ahí vas a parecer que estás escondido, pero yo te voy a declarar el guerrero que eres, el valiente que eres. Te voy a enseñar a depender de mí, dice el Señor. Te voy a enseñar que no importa si no ves el número en la cuenta bancaria, no importa si no ves el trabajo deseado, no importa si estás viendo que el negocio no está dando. Te estoy enseñando a depender de mí. No sé si tus hijos, tu familia se te salieron de las manos, dice el Señor. Te estoy enseñando a depender de mí. Levante su mano y dígalo: Jesucristo, Él es Cristo. Jesucristo. Él es el Rey de Gloria. Abra su boca y dígalo: Él es el Rey de Gloria. Él es el Rey de Gloria. Amén. Dígalo una vez más, iglesia: su nombre es Cristo. Su nombre es Cristo. Jesucristo. Él es el Rey de Gloria. Amén. Su nombre es Cristo. Jesucristo. Él es el Rey de Gloria. Amén. Su nombre es Cristo. Jesucristo. Él es el Rey de Gloria. Nombre que es sobre todo nombre. Cuando tu vida o tu circunstancia te diga: ¿dónde está el Señor? Esta tiene que ser tu declaración. Su nombre es Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. El que se lo hizo a Gedeón lo va a hacer conmigo. Levante su mano y diga: el que se lo cumplió a Gedeón lo va a cumplir en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mis finanzas, en mi hogar, en mi trabajo, en mi iglesia. En el nombre de Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Nombre sobre todo nombre. Toda lengua y toda nación deberá confesar este nombre: el Rey de Reyes, el Señor de Señores.